tiempo, Svetlana Todorov publicó un libro que llamó El jardín imperfecto. En este libro lo que hacía Todorov era demostrar intelectualmente cómo había crecido el mundo y cómo había una lucha central dada por el humanismo en función de los valores de libertad, democracia y justicia. Y mostraba también el camino muy difícil, lleno de errores, fragilidad y complejidad de la democracia. Pero a mí lo que más me entusiasmaba del libro era el título, Un jardín imperfecto, es decir, un lugar donde vale la pena vivir, un lugar agradable, deseable, pero con imperfecciones. Y creo que es una muy buena manera de enfocar el mundo actual. Es decir, en lugar de manifestar el desánimo por las cosas que vemos, es un jardín conseguido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con muchas ideas en debate, pero imperfecto. Y también me trae el tema de la democracia. Es decir, el tema de la democracia hoy se plantea en términos tales, de tal prestigio de la democracia, que no hay nadie que se anime a llamarse antidemocrático. Nadie en el mundo se anima a llamarse antidemocrático, todos son democráticos. Pero la palabra ha perdido totalmente valor. ¿Qué significa hoy la democracia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? Y entonces aparecen los adjetivos calificativos. Hoy hay una democracia social, una democracia liberal, democracia deliberativa, democracia electoral, y en el fondo ya no sabemos lo que significa democracia. Y algo parecido ocurre también con la república. ¿Qué es una república? ¿Por qué se contrapone democracia y república? Recuerden ustedes que la Unión Soviética se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, tampoco ha perdido, la república ha mantenido un valor constante y que valga la pena enunciar. ¿De qué estamos hablando entonces? Yo creo que en el fondo hay dos grandes sistemas. Un sistema en el cual, con el proceso moderno, la mayoría es la que decide sin ningún tipo de contrapisas, es la mayoría la que toma las decisiones, y otro sistema que dice que esto es insuficiente y que lo que vale la pena es rescatar instituciones y rescatar el valor de la libertad individual y especialmente de la propiedad como un valor de la libertad individual. Si tenemos dos grandes esquemas, llámelo como quiera, república, democracia electoral, democracia institucionalista, también puede uno plantearlo como autoritarismo y democracia. Pero lo cierto es que estos dos sistemas están planteados. Y lo que yo quería hacer hoy es plantear o discutir cuál es el rol de lo que llamamos the rule of law dentro de este esquema de diferenciar a las democracias. Déjenme hacer un repaso de algunas de las cosas que vale la pena rescatar sobre este desarrollo de la democracia y cómo se ha planteado. Déjenme plantear con las ideas griegas que ya fueron discutidas en mucho tiempo. Incidentalmente, déjenme decirle que cuando uno habla de los griegos, se refiere en realidad a Atenas. Los griegos nunca fueron democráticos, excepto la ciudad de Atenas, que fue donde nacieron las ideas y las acciones en favor de la democracia. ¿Cuáles son los tres elementos que vale la pena rescatar de Atenas cuando discutimos sobre la democracia? El primero es Pericles, porque Pericles fue el que llevó la democracia, en efecto, el que la ejecutó y el que la trató de sostener bajo las ideas equívocas o equivocadas de Platón y de Aristóteles. Y acá déjenme decirle otra vez que no me gustan las citas individuales de autores porque las distorsionan. A un autor vale la pena entenderlo en su totalidad y ver qué tiene de pro y contra. Y además tampoco me gusta usar el argumento de autoridad. Como lo dijo Aristóteles, vale la pena. No necesariamente. Pero sí vale la pena señalar las diferencias que ellos mismos encontraron. Tanto Platón como Aristóteles pensaron que efectivamente el gobierno de la mayoría era deseable y que era bueno que el gobierno de la mayoría existiera. Uno la descalificó y otro alcanzó a decir que no era suficiente y que entrañaba muchos peligros. Y Pericles mismo, que en la acción había llevado a la democracia mucho más efectiva de lo que él había encontrado, en su famosa oración fúnebre, dice que es mucho mejor tener un gobierno de la mayoría que el gobierno de unos pocos. Pero tantos unos como otros habían planteado las grandes dificultades que tenían este concepto de la democracia. Por ejemplo, cuando gobierna el pueblo y no la ley, dice Aristóteles, en el cual todo es determinado por el voto mayoritario y no por la ley, un Estado así no es libre. Porque cuando el gobierno no está basado en la ley, no hay Estado libre, porque la ley debe estar por encima de todo. El gobierno que centra todo su poder en los votos del pueblo no puede, propiamente hablando, ser una democracia. Esto es Aristóteles, que fue además el que había sustentado la idea de que la democracia es el gobierno de la mayoría o el gobierno del pueblo. Esta idea de Aristóteles fue tomada por Hobbes, que dijo que era un gran error de Aristóteles, y fue tomada por Harrington, que dijo efectivamente ha puesto el dedo en la llaga porque esto no es una democracia. ¿Qué significa una ley por encima del hombre? ¿Qué significa que los hombres no pueden modificar la ley y que la mayoría no puede adoptar una ley? Hay dos episodios que vale la pena rescatar
poco conocidos de la Atenas o de la Grecia. Una es lo que se llamaba nomosteto, que poca gente conoce cuando maneja la democracia en Atenas. El nomosteto era un gobierno de notables, un cuerpo de notables, que era capaz de sancionar a quienes votaban una ley en contra de las leyes de Grecia. Es decir, hay leyes anteriores que no pueden ser modificadas por los hombres. Y cuando aún la democracia directa modificaba una ley, el nomosteto era capaz de desterrar a quienes habían votado en contra de la ley de la tierra y la ley de Grecia. Esto fue muy olvidado durante mucho tiempo porque señala otra vez, estamos hablando de dos cosas distintas. Y el otro episodio es el de Antígona, relatado por Sófocles. Antígona es la hija de Edipo y de Yocasta. Sus hermanos entablan una lucha contra Tebas y mueren. Y Polinices, que es el hermano de Antígona, tiene que ser enterrado y el rey prohíbe que sea enterrado con honores porque había luchado contra Tebas. Y Antígona se opone totalmente y dice: un hombre no puede dictar una ley que vaya en contra de la ley de los dioses. Y como si entierro a mi hermano en estas condiciones, mi hermano está condenado por los dioses, no puedo obedecer la ley de los hombres y sigo la ley de Dios. Otra vez aparece la posibilidad de una ley de los hombres que esté en contraposición a algo, a la ley de los dioses en un caso, a la decisión de la mayoría o de los más sensatos de una comunidad como eran el nemostato. Hay una corrupción de los sistemas. Inclusive en Atenas también los sistemas se corrompían, se modificaban, pero lo importante es rescatar, creo, estas dos ideas y sobre todo rescatar una palabra que nunca hemos usado en el mundo moderno. Los griegos o los atenienses no hablaban de democracia, hablaban de isonomia, es decir, las leyes iguales para todos. Esto era la auténtica democracia. La palabra democracia surgió mucho después, pero el problema era la isonomia. Las leyes deben ser iguales para todos. Déjeme pegar un salto porque acá falta el otro elemento a considerar cuando uno habla de democracia, que es la Roma. Roma también ha cambiado. Está la Roma imperial, la Roma democrática, la Roma popular, la Roma republicana. Pero lo que sí importa es la Roma de las instituciones. Las instituciones en Roma funcionaban y eran creadas y el sistema no era las decisiones de cada uno de los romanos o aún de los cuerpos romanos, sino el ejercicio en conjunto de todas las instituciones de Roma. Y es importante porque ahí otra vez se establece un sistema totalmente diferente del concepto de democracia, básicamente planteado por Cicerón. Ya no basta el gobierno de la mayoría, en la República también era la participación importante. Es decir, el ciudadano era el que participaba, no solamente el que elegía a alguien para que gobernara en su lugar. Y curiosamente, este sentido republicano, este sentido del concepto de participación como elemento esencial de la ciudadanía, el que mejor lo ha planteado es Maquiavelo. No el Maquiavelo del Príncipe, que está denostado, sino el Maquiavelo de la década de Tito Livio, en la cual cuando analiza la marcha de Roma señala que Roma lo que necesita son ciudadanos que participen del Estado y que si hay que tener un ejército, el ejército debe ser de ciudadanos y no de mercenarios, porque la única posibilidad de mantener una ciudad y una ciudadanía es la participación activa. Opinión que es muy importante de Maquiavelo, porque la retomó Harrington a fines del siglo XVII en Inglaterra, y a través de Harrington llegó a los Estados Unidos, porque efectivamente en la discusión de la Constitución americana hubo un partido basado en las ideas republicanas de Maquiavelo que está reflejado básicamente por Jefferson. El sentido de comunidades pequeñas, participativas, donde lo importante del ciudadano era participar y no solamente elegir. Tanto Roger Petit como Harrington lo han planteado claramente y hay todo un momento de Maquiavelo en la discusión de la Constitución americana, cosa que es un hecho bastante poco conocido. Pero en este sentido de Roma, lo que están planteando cuando surge la primera discusión sobre cómo es el